Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de nuestro canal, donde te traemos las mejores curiosidades del mundo del deporte. Hoy te vamos a mostrar las invasiones de campos más raras y divertidas que han ocurrido en la historia del fútbol. Estas son algunas de las situaciones más insólitas y cómicas que han interrumpido los partidos más importantes y que han dejado a todos sorprendidos. ¿Te imaginas ver a un ninja disfrazado de gallina, a un paracaidista enganchado en una telaraña, a un perro policía jugando con el balón, o un falso Cristiano Ronaldo saludando a su ídolo? Pues todo eso y más lo vamos a ver en este video, así que no te lo pierdas y quédate hasta el final para ver las invasiones más impactantes. ¿Estás listo para verlas? ¡Comencemos! No sin antes invitarte a que les des like y suscribirte activando las notificaciones para que estés al día de nuestras actualizaciones. Ahora sí, ¡vamos allá! Comencemos con la número 11, paracaidista en la Eurocopa 2020. En las etapas en el cielo, era un paracaidista, pero tuvo un pequeño contratiempo con una telaraña que lo enganchó. Afortunadamente, logró liberarse y aterrizó en el terreno de juego ileso. Este incidente resultó ser una protesta de Greenpeace contra uno de los patrocinadores de la Eurocopa, una invasión de campo fuera de lo común. Pasamos a la número 10. Pastor alemán en la cancha. En ocasiones, los animales también se unen a la acción en el campo de juego. Pero lo que ocurrió en un partido entre el Bloomings y el Nacional Potosí fue realmente inusual. En este caso, no fue un animal común, sino un pastor alemán de la policía. Este intrépido perro decidió robar el balón de los recogepelotas y correr por el campo, deleitando a todos con su travesura. Finalmente, el defensor Alejandro Quitán tuvo que detenerlo, un incidente inusual que tuvo lugar en pleno partido y que dejó una anécdota memorable. En el número 9 tenemos invasión en la final del Mundial. Si creían que los casos anteriores eran sorprendentes, esperen a escuchar esto. Una invasión en la final de la Copa Mundial de la FIFA. Durante la final entre Croacia y Francia en Rusia 2018, 4 personas lograron ingresar al estadio disfrazadas de policías rusos. Su objetivo era protestar por la libertad de los presos políticos y mantenerse contra la detención de personas pacíficas. Fueron condenadas a prisión por infringir las normas y utilizar uniformes policiales de manera ilegal. Un colapso de seguridad en el evento deportivo más importante del mundo. Continuamos con el número 8, el falso Cristiano Ronaldo. Ahora pasemos a un momento épico que dejó a todos sorprendidos durante un partido amistoso entre la Fiorentina y el Real Madrid. Un fanático logró volarse al césped vestido como Cristiano Ronaldo. Mientras los jugadores hacían sustituciones, nadie se percató de su presencia. Incluso tuvo la oportunidad de participar en el juego y hablar con Karim Benzema. Una experiencia inolvidable para este falso CR7. Sin duda, un momento que dejó a todos boquiabiertos y que demuestra la pasión de los aficionados por el fútbol. Y en esta, número 7, nos encontramos con la celebración interrumpida. Después de la finalización de los partidos, los estadios deben proteger a la multitud de personas que pueden invadir el campo. Sin embargo, a veces la emoción es tal que la seguridad se ve superada. En un partido del Barcelona después de ganar la Liga, los aficionados invadieron masivamente el campo, generando un caos momentáneo para los jugadores culés. A continuación, una completa locura en esta número 6, invasión de una gallina. Un hincha invadió el terreno de juego durante un partido de la Copa América 2019 entre Chile y Uruguay, disfrazado de una gallina, aparentemente para burlarse del equipo chileno. El jugador chileno Gonzalo Jara no toleró esta burla y le dio una fuerte patada al aficionado, haciendo que cayera. El árbitro no amonestó a Jara. A pesar de la patada, el hincha invasor logró su objetivo de llamar la atención. Aún así, fue de una manera negativa y recibiendo una patada cumpliendo con el disfraz de gallina que llevaba puesto. Y avanzamos en la número 5, una rara aparición. Una rara aparición invadiendo terrenos de juego no es algo que ocurre todos los días, pero cuando sucede, solemos estar acostumbrados a ver perros o, en casos más extraños, gatos. Sin embargo, lo que ocurrió en este caso no tiene nombre, ya que el animal protagonista fue un ganso. Sí, así como lo escuchaste, un ganso tuvo la osadía de aparecer, interrumpir y sentarse tranquilamente en el césped del Sportivo durante un partido contra Defensores del Belgrano en la tercera división del fútbol argentino. Cuando el árbitro se dio cuenta de la situación, detuvo el juego de inmediato y con la ayuda de varios jugadores lograron sacar al animal, quien luego voló fuera de las instalaciones. Fue una aparición sin precedentes, ya que seguramente nadie esperaba asistir a un partido y presenciar cómo un ganso se convierte en el motivo de una interrupción en el juego. Pasamos a la número 4. Así se hace un portero.
Así se hace un portero, una falta de respeto para muchos y un momento muy gracioso para otros. Básicamente, así se puede describir este momento en el que un hincha invade el terreno de juego para mostrarle al guardameta de su propio equipo cómo debe atajar los balones que llegan a la portería. El fanático, claramente enfadado, realizó un acto cómico y estuvo varios minutos molestando al portero en medio del estadio. Es sorprendente ver cómo ningún miembro de seguridad intervino en el terreno hasta varios minutos después. Gracias a esta demora, el hincha tuvo mucho tiempo para explicar su punto de vista frente a todos los presentes. Finalmente, la situación terminó sin que el arquero hiciera ningún gesto y finalmente llegaron los miembros de seguridad para llevarse al persistente y molesto aficionado. Y en esta número 3, las Tortugas Ninjas. Las Tortugas Ninjas llegaron al puesto número 3 y con ello se produjo una invasión sumamente peculiar que se convirtió en un momento memorable. Resulta que se destacó el increíble parecido que tiene la superestrella Kylian Mbappé con Donatello, una de las Tortugas Ninja. Este hecho ocurrió durante un partido convencional a la Liga 1 que enfrentó el PSG y el Rennes. El encuentro fue dominado cómodamente por el equipo parisino, que logró un resultado de 4-1. Neymar anotó 2 goles, mientras que Mbappé y Cavani anotaron 1 cada uno. Fue en la celebración de gol de Cavani donde los aficionados saltaron al campo, disfrazados mayoritariamente como Tortugas Ninja. Estos jugadores se acercaron principalmente a Mbappé, quien respondió con una sonrisa y celebró abrazándose con ellos. Rápidamente fueron retirados por los cuerpos de seguridad, pero ese momento quedará como uno de los más grandiosos de la Liga Francesa. Y llegamos a la número 2, 2 goles al mismo tiempo. En el clásico hondureño entre Olimpia y Motagua, se vio una insólita situación en la que se marcaron 2 goles de manera simultánea. En un ataque cerca del área, el jugador Roger Rojas anotó para el Olimpia, pero al mismo tiempo, un hincha que había invadido la cancha logró introducir el balón en la portería rival. Esto ocurrió en el minuto 95, con Motagua ganando 2-1. A pesar de las protestas, el árbitro validó el tanto del aficionado, lo que significó el agónico empate para el Olimpia. Fue una jugada completamente inusual e irregular que sin duda será difícil de repetir, a pesar de que claramente el gol del hincha no debió contarse. Y finalmente, lo más esperado, la número 1. Cuidado con ese can. En el puesto número 1 seguramente presenciaremos el momento más divertido de todo el ranking. Es un momento que destaca por la coincidencia de la vida y el fútbol. En la Serie de Brasil, en el año 2016, apareció un perro espontáneo para celebrar justo en el momento en que Goiás anotó un gol contra Brasil de pelotas. Inicialmente, el animal parecía contento e inofensivo. Sin embargo, a medida que avanzaba la celebración, comenzó a perseguir a uno de los jugadores, llegando casi a morderlo. Durante unos segundos, el jugador asustado fue perseguido por el intrépido perro. Finalmente, el personal de seguridad del estadio, Beto Freitas, de Río Grande del Sur, logró inmovilizar adecuadamente al animal. Sin duda, este atrevido jugador aprendió la lección de no provocar a un animal. Afortunadamente, nadie resultó herido por este valiente canino. Es evidente que todas las locuras que hemos presenciado en este ranking puede tener graves consecuencias para los involucrados e incluso algunos terminaron en prisión. Lo importante es que si pones en riesgo tu integridad, no debes poner en peligro la de los demás. El fútbol es un deporte lleno de emociones y diversión. Por eso siempre debemos respetar los límites. ¿Conoce más momentos extraños de invasiones? ¿Te atreverías a hacer cosas como la que vimos en el ranking? Déjanos tus respuestas en la sección de comentarios. No olvides darle like. A ver, no te cuesta nada y nos ayuda mucho. También suscríbete al Once Ideal y activa la campanita de notificaciones para mantenerte al tanto de nuestros nuevos contenidos. Esperamos que hayas disfrutado del video. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.